Dice que había un maestro zen que todas las mañanas se sentaba a la orilla de un lago y ahí meditaba y ahí se iluminaba. Entonces el discípulo, que siempre veía esto, un día se acercó y le dijo al maestro: Maestro, yo quiero conseguir la iluminación. ¿Cómo puedo iluminarme? Entonces el maestro le dijo: pues siéntate todas las mañanas a orilla del lago y concéntrate. Entonces esto hizo el alumno, esto hizo el discípulo. 1, 2, 3, 4 días. Después de una semana se acerca al maestro y le dice: Maestro, he pasado una semana sentado a la orilla del lago y no logré encontrar la iluminación. Entonces el maestro le pregunta: ¿pero tú has observado cómo las hormigas transportan las hojas que son más pesadas que ellas mismas? Sí, dijo el alumno. Sí, dijo el discípulo. ¿Pero tú has visto cómo el viento mueve las ramas de los árboles? ¿Has observado cómo el viento mueve las ramas de los árboles? Sí, dijo el discípulo. Sí, maestro. ¿Pero tú has observado detenidamente cómo las aves se dirigen de un lugar a otro según las estaciones y el clima? Sí, maestro. Ahí está entonces. Cuando dejes de mirar tantas boludeces te vas a iluminar, le dijo. Entonces vamos a tratar de concentrarnos en la producción de la confesional, que es una prueba que debe ser producida cuando se abre la apertura de la causa a prueba. Hay un montón de pruebas que son ofrecidas y son las que se producen, como dijimos en otro audio de práctica profesional. Las documentales se presentan, las demás se ofrecen, y las que se ofrecen en el momento procesal oportuno se producen. Dijimos que se producen las testimoniales a través de las audiencias en donde los testigos declaran. Después veremos cómo se confeccionan los pliegos de preguntas de interrogatorio de testigos. También dijimos de que se producen las periciales en el momento procesal oportuno, también a través de las técnicas llevadas a cabo por los peritos y demás. Bueno, ahora hay una prueba que se llama confesional, que consiste en que la contraparte confiese. Esta confesional se produce a través de un mecanismo procesal que se denomina absolución de posiciones. La absolución de posiciones se desarrolla en una audiencia y donde los sujetos de este acto, de este mecanismo llamado absolución de posiciones, son el ponente y el absolvente. ¿Qué quiere decir absolver posiciones? Absolver quiere decir eximirse de algo, ¿no? Sale absuelto de culpa y cargo. O sea, me eximo de la responsabilidad con la que estás cargando sobre mí, ¿no? Entonces, absolver es eximirse, digamos. ¿Qué es absolver posiciones? Eximirse de la posición que la otra parte tiene acerca de una determinada cuestión en el proceso con respecto a mí, a esta parte. Entonces, el demandado va a absolver las posiciones del demandante. El demandante va a ser el ponente y el demandado va a ser el absolvente. Y después, y viceversa, ¿no? El demandado, llegado el momento, va a ser el ponente y el demandante el absolvente. Las posiciones son posiciones, no son preguntas, son posiciones que van precedidas de una fórmula que dice así: para que jure y confiese como que es cierto tal cosa. Esas son las posiciones que esgrime en un sobre cerrado que es abierto en la audiencia y es leído por el juez el ponente, para el que el absolvente exima, diga si es cierto o no es cierto. Y después, y viceversa, ¿no? Entonces el ponente hace posiciones que son afirmaciones. Y el absolvente dice si son ciertas o no son ciertas esas afirmaciones que hace el ponente. Estas afirmaciones, estas posiciones, tienen que ser en sentido positivo.
tiene que ser sobre hechos controvertidos. Yo no puedo ir a decir, para que jure y confiese como que es cierto que usted anoche tomó sopa y no tiene nada que ver en cuanto al proceso que nos convoca, digamos, entonces no al lugar porque es impertinente, tiene que ser sobre hechos controvertidos. Si no está controvertido, no podemos hacer una posición sobre algo que no está controvertido. No pueden ser dos posiciones en una. Yo no puedo decir para que jure y confiese como que es cierto que usted fue a la casa de Pedro y que fue a la casa de Juan. No puede ser. Porque el absolvente tiene que decir si es cierto o no es cierto, nada más. Y si yo pregunto, o si no pregunto, perdón, no son preguntas, pero si mi posición dice, si la posición del ponente dice para que jure y confiese como que es cierto, porque el ponente dice que es cierto, que usted fue a la casa de Pedro y a la casa de Juan, el absolvente solamente tiene que decir que sí y que no. Y no puede decir que sí y que no cuando las dos posiciones están en una, porque pudo haberse ido a la casa de Pedro y no a la casa de Juan. Entonces, tiene que ser, en sentido positivo, tiene que ser sobre hechos controvertidos y no pueden ser dos posiciones en una. En caso de que así sea, se pide la desmembración. A esta audiencia de absolución de posiciones, que es el mecanismo a través del cual se produce la confesional, si no acude una de las partes, estando notificado, la otra parte puede pedir que se lo declare confeso. Eso quiere decir que se toma como que es cierto todo lo que en el pliego de posiciones expuso el ponente. Entonces, quiero explicar un poquito esto de que no tiene que ser en sentido negativo. Esto dividió un poco a la opinión en los pasillos de tribunales. Para que jure y confiese como que es cierto que usted no se fue a la casa de Juan, por ejemplo. Salta el abogado de la contraria o el mismo juez en la audiencia dice, no puede ser en sentido negativo, doctor, reformule, está en sentido negativo. No está en sentido negativo. Para que jure y confiese como que es cierto que usted no se fue a la casa de Juan. Sí es cierto que no me fui, no es cierto que no me fui. No está en sentido negativo. En sentido negativo está una posición redactada cuando en la fórmula que precede a la posición, en esta fórmula que reza para que jure y confiese como que es cierto, va el no. Si yo digo para que jure y confiese como que no es cierto que usted fue a la casa de Juan, ahí sí está en sentido negativo. Sí que, sí no es cierto. No es cierto. Ahí no tiene lógica la absolución o la respuesta, no tendría lógica absolver esa posición, porque sí estaría sentido negativo. Ahora, muchas veces nos preguntamos, y cualquiera se podría preguntar, ¿por qué no le preguntan directamente? Escúcheme, ¿usted estuvo en la casa de Juan? ¿Usted no estuvo en la casa de Juan? ¿Es cierto que usted estuvo en la casa de Juan? ¿Por qué? Porque si así fuera, las partes se podrían ir fácilmente por las ramas. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? Después usted puede ampliar. Después el absolvente podrá ampliar. Pero en principio, para que jure y confiese como que es cierto que usted tal cosa, ¿es cierto o no es cierto? Porque si nosotros dejamos una pregunta abierta, obviamente que el absolvente podrá empezar a divagar o irse por la rama o hacer mención de cosas que no están en cuestionamiento en ese momento y entonces para enfocar la cuestión se ciñen a esta fórmula que a muchos molesta y me incluyo porque a veces que no nos deja concentrar y como que nos confunde un poco este tema de para que jure y confiese como que no es cierto, que sí es cierto, que qué sé yo. Pero vamos a hablar de la parte negativa, quiero que quede claro. Para que jure y confiese como que es cierto que usted no se fue a la casa de Juan, para que jure y confiese como que es cierto que usted no transitó a alta velocidad. No es en sentido negativo, no está en sentido negativo cuando yo digo para que jure y confiese como que es cierto que usted no hizo tal cosa. No está. No pueden oponerse a esa posición por haber
por considerarla que está redactada en sentido negativo, no. Ahora, si en la fórmula, en la fórmula que precede, digo, para que jure y confiese como que no es cierto que usted fue, ahí sí estaríamos ante una posición en sentido negativo. Absolución de posiciones es el mecanismo procesal por el cual se produce la confesional de las partes en el proceso. Absolución de posiciones.